Yo creo que ninguno de nosotros que estamos aquí, ninguno de nosotros que estamos hoy congregados, sea por la conexión virtual o físicamente en este lugar, tenemos ninguna duda de que nuestro Dios es un creador asombroso. Solamente basta con mirar por encima del concreto y del asfalto en el que vivimos y mirar por encima de los techos. De hecho, te voy a invitar que hagas ese ejercicio en esta semana, que trates de mirar un poquito más arriba del techo de las casas del vecindario donde vives o de la ciudad donde vivimos, y comiences a mirar el cielo y los colores que en estos días el cielo de Miami tiene, o del lugar en el que te encuentras, y comienza a disfrutar el aire que corre, y comienza a disfrutar el verdor de los árboles y de las plantas alrededor tuyo, el color de la flor aún silvestre que nace en un parque cerca de tu casa o en tu propio jardín o en cualquier lugar. Y comienza, mis hermanos, cuando veas eso, a darle gracias al que hizo el cielo y la tierra, que nos premia a nosotros con el poder de contemplarlo sin que nosotros hayamos sido participantes de esa creación. Qué privilegio que tú y yo podemos ser participantes de lo que Él hizo cuando realmente no estábamos cuando Él lo hizo todo. Nuestro Dios es un creador asombroso. ¿Alguien puede decir amén? Y no solamente las plantas, el cielo, el aire y lo que nos rodea es asombroso. Tú y yo somos una creación asombrosa. Independientemente de lo que te dijo el espejo esta semana o esta mañana. Independientemente de lo que te creíste al mirarte y darte una palabra de desaprobación cuando viste quizás que sobraba donde querías que faltaba, etcétera, etcétera. Tú y yo somos una creación maravillosa. Solamente hay que mirar nuestro sistema, nuestros órganos, lo que no vemos, el funcionamiento interno, nuestro aparato digestivo, nuestra circulación. Ese mundo tan tremendo, esa computadora que llamamos cerebro. Ese sistema inmunológico que ahora tanto se habla en medio de una pandemia, que es tan increíble. Y uno dice, Dios mío, no hay dudas. Como un científico ateo en algún momento dijo, no tengo dudas de que fuimos creados. Y alguien le preguntó, el entrevistador, pero usted no dice que es ateo. Dice, bueno, yo no creo en el Dios de la Biblia, pero que fuimos hechos. Porque después que se creó se encontró el DNA, el ADN del ser humano, no hay duda de que esa es la firma del Creador. Aún los ateos saben que fuimos hechos. No quieren reconocer que Dios nos hizo, pero que fuimos hechos. Diga conmigo, Dios es un creador asombroso. Ahora fíjate, no solamente la creación natural y física, el planeta en el que vivimos y nuestra vida es asombrosa. Hay una creación espiritual que nosotros no vemos, pero porque no la vemos no quiere decir que no es real. Son cuerpos celestiales, personas que tienen existencia y cuerpo y figura y apariencia, que están en la realidad espiritual, y algunas de ellas se mueven en nuestra realidad natural, y el hecho de que no las veamos no quiere decir que no son inexistentes. Se llaman ángeles. Y quiero que por un momento pienses conmigo en ese momento en el cual Dios, justo quizás antes de crear la tierra y a nosotros, creó los ángeles. Y puso en ellos figura y puso apariencia. A algunos les dio 6 alas. Y a otros les dio apariencia como fuego. Son serafines, que significa seres encendidos. Están ardiendo todo el tiempo. Otros son querubines, tienen figuras específicas, rostro de águila o un rostro como de toro, otro de león y otro de animal. Y dice, el profeta llega más lejos y dice, no es que uno tiene rostro de un águila o el otro rostro de un animal, sino que por cada lado que lo ves está representando el rostro de los 4 seres o criaturas de la creación. Algo que a nosotros nos asustaría, pero que habla de lo asombroso que es Dios. Y por encima de toda esta creación hubo uno en especial que Dios creó y lo llamó Lucero. Le puso nombre Luz. Era un querubín encendido, irradiando luz por todas partes, bello en gran manera. Dice que sus ropas, dice la Biblia, tenían instrumentos musicales de viento o de cuerda, que él mismo al caminar iba produciendo música en su caminar. Era hermoso en gran manera. Reflejaba la gloria de su creador. Pero sabes, la Biblia dice en los libros proféticos y también Apocalipsis que delante del trono de Dios hay un mar de cristal. La idea es que el mar es tan transparente y tan, valga la redundancia, cristalino, que me imagino que los rostros de los que están frente a ese mar sean reflejados. Y yo siempre me he imaginado que en algún momento Lucero, cuando miraba el trono, se distrajo mirando en
el mar de cristal su propia apariencia. Y en ese momento se dio cuenta qué hermoso era. Y empezó a ver sus ropas y los instrumentos y a escuchar los sonidos y a ver su apariencia, su cara, su físico hermoso en gran manera, a ver que era más hermoso inclusive que todos los demás ángeles, querubines y serafines, que él era quizás la creación más bella entre todas las bellezas de la creación de Dios. Y mirando su apariencia en el mar de cristal dijo: ¿qué hago yo aquí debajo de este monte? ¿Qué hago yo aquí no sentado en ese trono que está al lado del trono de Dios? La escritura dice que él dijo: subiré al trono de Dios y me sentaré en el trono de Dios y diré: soy Dios. Y se llenó de tanto orgullo y de tanta centralidad en sí mismo. Por eso, mis hermanos, no se miren mucho en el espejo. No empieces a decir qué lindo soy, qué hermoso soy, qué bien me veo. Porque eso sucede cuando tú desvías la atención de la persona que debes estar mirando. Satanás, ya sabes que Lucero se convirtió en Satanás, ¿verdad? Llegó a ocupar otro lugar y a tener otra identidad, porque bajó la mirada y empezó a observarse y a admirarse, cuando su rostro debería estar mirando más arriba al que estaba sentado en el trono y decir: si tengo algo de bello, si tengo algo de hermoso, no es porque está intrínseco en mí, es porque Él me lo dio, es porque Él me creó así, es porque es un reflejo de una gloria mayor, la de mi Señor. Pero se llenó tanto de sí mismo que quiso ocupar el lugar del que lo creó. Qué estupidez tan grande que un creado quiera ocupar el lugar del creador, que una criatura le quiera quitar el trono al creador. Pero lo intentó y sedujo la tercera parte de los ángeles, que hoy ya no son más llamados ángeles, son llamados demonios. Él no es ya más llamado Lucero, Lucifer, ser de luz, querubín protector. Ahora se llama Satanás y se llama diablo. Satanás significa el antagónico, el que se opone. Diablo significa el que te acusa, el acusador. ¿Identifican algo de la estrategia de Satanás detrás de estos nombres que le fueron dados? El antagonista, el opositor, el que siempre está estorbando. El diablo, el acusador, el que no para en poner pensamientos de descalificación de mil maneras, tratando de decirte: tú no puedes, tú no eres, tú no llegas, y tratando de llevarte en una dirección conforme a su plan y a su destino. Porque cuando fue descubierto, él y la tercera parte de los ángeles fueron expulsados del cielo, y ahora operan en el segundo cielo, que es el universo en el cual nosotros vivimos y en el cual se suspende nuestro planeta. La Biblia lo llama ahora el príncipe de la potestad del aire. Dios no le quitó categoría, aunque sí identidad. No le quitó poderes, aunque sí identidad. Y dejó de ser un ser de luz para convertirse en príncipe de tinieblas. Ustedes miren el contraste de ser un príncipe de luz, un querubín protector, el que anunciaba las glorias de su Señor con el sonido de sus vestimentas, el gran cantor de toda la congregación de ángeles. Ahora es un príncipe de tinieblas que vive en oscuridad y se mueve en lo oculto. Y se convirtió en el archienemigo de Dios. Él tiene odio a Dios. Él quiere destruir la obra de Dios, pero sabe, como astuto que es, que él no puede pelear contra Dios, porque ya le quedó claro el día que intentó usurpar su trono que eso es imposible. ¿Qué hace Satanás para pelear contra Dios? Él vio a aquel hombre que Dios puso en el huerto, lo armó con sus propias manos. La única creación a la cual Dios no le habló, sino que usó sus manos, usó el polvo, le dio figura humana, y que luego se paró delante de aquella figura humana y le sopló su propio aire, su propio aliento, su propio espíritu, y se convirtió en un ser viviente, pero aún más hecho a imagen y semejanza de su creador. Y entonces el diablo dijo: este es muy importante para este Dios al que yo odio. Por lo tanto, voy a enfilar todos mis cañones y hacerle guerra a la criatura especial de Dios, porque si la destruyo, estaré hiriendo el corazón de aquel que lo hizo y lo ama como un hijo. Y desde Edén hasta nuestro día, la intencionalidad del diablo ha sido destruirte a ti y a mí, porque al hacerlo sabe que está hiriendo el corazón de nuestro Padre Celestial. Yo quiero hoy hablarte acerca de las amenazas del diablo y cómo tú y yo podemos destruirlas.
Y voy a hablarte de 3 estrategias, de 3 cosas que usa el diablo para nosotros ser destruidos. Y cómo tú y yo podemos esa amenaza y esa estrategia de Satanás, destruirla con el poder de Dios. La iglesia puede decir amén. Número 1, Satanás intenta todo el tiempo, todos los días, descalificarnos. Él intenta todos los días que tú no llegues, que te quedes corto, que te quedes por debajo, que tú pienses y creas que tú no puedes, que tú seas descalificado, que tú sepas que no calificas para el amor, la misericordia y la gracia de Dios. ¿Alguien ha estado allí en algún momento? ¿Alguien se identifica conmigo? Porque yo he estado allí en algún momento, en algún instante de mi vida. Algo el diablo ha usado para decirme, tú no calificas. Por eso me tomó un año entero meditar y renunciar al llamado de Dios a ser pastor, porque miren cuál era mi argumento: yo no puedo, yo no califico, no tengo herencia de pastores en mi historia familiar, en mi árbol genealógico, no tengo capacidad de comunicación, no tengo nada de lo que tú me estás pidiendo, yo no califico. ¿Quién me metió esa mentira? ¿Y a quién yo le creí? Al que ha trabajado a través de los años en las mentes y en las emociones, diciéndonos de alguna manera, tú no calificas. ¿Y sabes lo que hace? Permíteme mostrarte algunas cosas que usa para descalificarnos. ¿Cómo lo intenta? Señalando nuestros errores, poniendo la llaga en nuestras heridas, poniendo el dedo donde tú y yo nos equivocamos, donde fallamos, donde estamos manchados. Miren, hay algo tremendo en una de las historias del Evangelio en Lucas capítulo 5, donde Jesús hace un milagro. ¿Recuerdan ustedes? Después de que los muchachos, los pescadores, intentaron pescar toda la noche y no lograron nada, Jesús se sube al bote, habla a la multitud, y ahí está Pedro con sus redes lavadas, frustrado, esperando que Jesús le devuelva el bote para irse a casa a llorar lo que no logró. Y Jesús le dice: ¿qué tal si te vuelves a subir al bote tú con tus amigos e intentan pescar otra vez? Y Pedro le cree al Señor, y él y su gente tiran las redes al mar. Ustedes saben la historia mejor que yo. Y las redes se llenaron de peces de tal manera que se hundía el bote, y tuvieron que decirle: Jacobo, Juan, vengan muchachos, porque para ustedes también hay. Y los botes de ambos se llenaron de peces. Y cuando Pedro vio que él, el experto pescador, en un mar sereno en toda la noche no había pescado nada, esto, dijo, es un milagro, esto es obra de Dios. ¿Saben lo que hizo Pedro? Le dice a Jesús: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Eso es bueno en cierta forma, pero a veces también es malo. Es bueno en cierta forma porque nos permite entender a nosotros que nunca podremos tener una relación cercana con Dios, ni ser el objeto de su misericordia, ni ser tocados por sus milagros porque lo merecemos. Qué bueno que lo entendamos. Qué bueno, Pedro, que lo entendiste, que la pesca milagrosa no se trataba de ti porque tú eres un gran pecador. Sin embargo, también es malo cuando persistimos en decirle a Jesús: no me bendigas porque yo soy un gran pecador, apártate de mí, apártate de mí, apártate de mí. Y Jesús con la misma insistencia le dice: Pedro, hoy tengo para ti una mejor noticia. Ya no serás más un pescador de peces. Hoy, al seguirme, te convertirás en un pescador de hombres. Pero ¿no escuchaste que no califico? No se trata de que califiques. Se trata de que yo vine a buscarte para terminar con las descalificaciones, con tus manchas, con tus errores, para perdonarte, para cubrirte, para hacerte una nueva criatura, para que no se trate más de ti, sino de mí. Y para que tú puedas brillar no con tu luz propia que es opaca, sino con mi luz eterna que resplandece, que ilumina y que atrae a muchos a mí. En otra ocasión, Lucas capítulo 22, se narra el momento en que Pedro entra al patio del sumo sacerdote. Jesús está allí siendo golpeado y la gente lo identifica y le dice: tú eres uno de ellos. ¿Se recuerdan ustedes? No, yo no soy uno de ellos. Y viene una mujer y le dice: yo te identifico a ti, tú eres uno de los que anda con Jesús. Mira, hasta la manera en que tú hablas es como ellos. Y lo vuelve a negar. Y la tercera vez lo niega otra vez. ¿Lo recuerdan? En el momento que lo niega, sucede lo que Jesús le dijo. El gallo cantó. En el momento que el gallo cantó, los ojos de Jesús y Pedro se miraron. Hoy nosotros cantábamos eso. Pero en ese momento la mirada de Jesús y la mirada de Pedro, al identificarse, al chocar, al mirarse, hicieron que este hombre saliera a llorar. Qué bueno que lloró por su pecado.
Pero cuando el llanto del pecado se vuelve en el argumento del diablo para decirte todos los días, ya no puedes, estás descalificado. Dios tiene que hacer algo a nuestro favor, y fue lo que hizo Jesús. Si ustedes en algún momento en la semana abren sus Biblias en Juan 21, van a encontrar que ellos están intentando pescar otra vez, regresando a su profesión antigua, porque están tan descalificados, porque todos le fallaron al Señor. Los 10 que quedan, Judas por supuesto ya está apartado de Dios, y aquí está Pedro y los otros 9 intentando regresar a la pesca. Hasta Mateo, que era recolector de impuestos, le dice: muchachos, me quedé sin trabajo, ¿me dejan participar de esto? Y están ellos intentando pescar, cuando de la orilla les dicen: hey, ¿pescaron algo? Y sucede lo mismo de la pesca milagrosa, y le dicen: no hemos pescado nada. Y Juan le dice: Pedro, al que acabas de responderle es el Señor. Se baja, nada hasta la orilla, y Jesús lo está esperando con pan y peces. Comen el pan, el pez, desayunan. ¿No te maravilla lo lindo que es el Señor? El diablo nos descalifica por nuestros errores. Jesús nos transforma en nuestros errores. Él no espera que nosotros cambiemos para ser transformados. Él viene a nuestro error, a nuestra caída, a nuestra descalificación. El diablo la usa para aniquilarte, Dios la usa para transformarte. Y ahí está Jesús en la playa comiendo pan y pez, y de momento le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te quiero. Cambió el lenguaje. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, pastorea mis corderos. Pedro, pastorea mi rebaño. Pedro, ¿te acuerdas cuando te llamé la primera vez y te dije que serías un pescador de hombres? Pedro, vengo a buscarte otra vez, a hacer una pesca milagrosa, a repetir el milagro. En el camino tú fallaste, en el camino me negaste, en el camino tú desdibujaste el diseño que yo te hice, pero aquí estoy yo, el mismo del primer día, soy el mismo del día siguiente y del día después. Tú cambias, yo no cambio. Tú fallas, yo te restauro. Mis hermanos, ¿qué voz vamos a escuchar? ¿La del diablo que nos descalifica o la de Dios que nos restaura? ¿Con qué pensamiento nos vamos a vestir? ¿Con aquel que te dice: ya no puedes, Pedro, porque tú fallaste? ¿O con aquel que te dice: no, yo soy Jesús, tú me fallaste, pero aquí vengo para decirte: esto no se trata de ti, esto se trata de mí. Y si te dejas vestir con mis vestiduras, tú podrás ser usado donde yo te dije que te usaría por el resto de tu vida. Pero sabes, hay otra forma en que el enemigo nos quiere descalificar, y es hablando de nuestras limitaciones. Cuando ve que ya no puede con nuestros errores, comienza a hablar de lo que tú no puedes hacer, de lo que tú no tienes y de lo que no eres capaz. ¿Te ha pasado alguna vez que has dicho: es que yo no tengo el tamaño para hacer eso, yo no tengo la fuerza para hacer eso, yo no tengo la capacidad intelectual para hacerlo, yo no tengo los bolsillos, el dinero para hacerlo, yo no tengo la influencia para lograrlo? ¿Alguien ha estado en ese lugar? Ahí estaba Gedeón. Tú puedes encontrar su historia en Jueces capítulo 6. El Señor viene, Jesús viene antes de ser Jesús. En la eternidad viene, se aparece ahí en la historia de Gedeón y le dice: te vine a buscar porque eres un hombre fuerte y quiero que vayas con la fuerza que te di a liberar a mi nación de los madianitas. Y Gedeón le dice, ustedes pueden encontrar esto en el libro de Jueces, esta historia. Gedeón le dice: Señor, mira, yo creo que te equivocaste de persona. Y empieza a hablar de sus limitaciones. Jesús le estaba hablando de fuerza y poder, él estaba hablando de limitaciones. Y él le dice: Señor, te equivocaste de persona. ¿Sabes por qué? Porque mi familia es pobre. Mi familia es la más pequeña de mi clan, de mi tribu. Es la más pequeñita. Y además, de mi familia, yo soy el pequeño. No sé si te has dado cuenta, Señor, pero no tenemos dinero, no tenemos tamaño o influencia, y para colmo, ni mis hermanos me van a escuchar, porque en nuestra cultura los pequeños no tienen voz. ¿Qué diferencia de David? Que no le importó ser el número 8 cuando llegó, le dijo: ¿quién me busca?
Aquí está mi cabeza. Y no es que era altanero ni creído, sino que sabía quién era su Dios. Y que no importa cuándo tú naciste, si llegaste tarde y eres el último, Dios te puede usar, aunque la sociedad diga que tú no eres el que puede ser usado. Pero Gedeón había sido marcado por una cultura, por un criterio, familia pobre, pequeña, poco influyente, y él el más pequeño. Señor, mira todo lo que soy. Y que Señor dice, no, mira la fuerza que te he dado, mira lo que he puesto dentro de ti, mira lo que te entregué, ve con esa tu fuerza y liberarás a mi pueblo. Un aplauso con Rebeca. Y él argumenta con el Señor, y en un momento que se rinde le dice, si tú eres Dios, no te vayas, déjame ir a preparar una ofrenda, traerte la ofrenda, y cuando arda la ofrenda, si tú la recibes, es que tú eres Dios, porque todavía duda que Dios piense en él. ¿Alguien se identifica con Gedeón? Eres tan pobre, tan pequeño, eres tan insignificante, tienes tan pocos recursos, nadie se acuerda de ti, a lo mejor hasta tu familia se olvidó de ti. Tú dices, ¿cómo Dios va a pensar en mí? Pues te tengo una noticia, todos dejaron de pensar en ti, mas Dios no. Él te hizo especial, Él te dio a ti lo que no le dio a nadie, Él te puede usar a ti de la manera que no puede usar a nadie. No dejes que el enemigo te descalifique, deja que Dios te afirme. ¿Qué estaba buscando Gedeón para ser calificado? Estaba buscando poder ilimitado, riquezas, influencia, posición. Y Dios le dice, no busques riqueza, influencia ni posición. Busca dentro de ti, busca fuerza, busca autoridad, busca lo que yo puse. Tú buscas en tus bolsillos, en tu nombre, en tu posición. Yo te digo, busca dentro. Tú estás buscando lo que te dan afuera, los recursos. Y tu mayor recurso es lo que yo puse dentro tuyo. Ve con esta tu fuerza y vencerás. Y Gedeón se llenó de valor, puso a un lado sus limitaciones, se olvidó de que era el hijo más pequeño, que el padre era el más pobre y que su familia era la menos influyente. Y fue y convocó y levantó un ejército de 30,000 hombres. Pero ¿sabes cuánto era el enemigo? Más o menos 300,000. Y Dios, que juega los números y hace cosas increíbles, le dice a este que se creía pequeño, que era precisamente en lo pequeño que Dios se glorifica, porque reduce el número de 30,000 soldados y lo deja en 300. Y resulta que Gedeón con 300 venció a cientos de miles. Dios le estaba diciendo, Gedeón, no es en la grandeza que llegues a alcanzar, sino que lo pequeño que has sido siempre es lo que yo voy a usar. Y tu influencia es reducida, no importa, ve con pocos recursos, con poca gente, con tamaño de ejército limitado, pero resulta que eso es lo que yo ando buscando. Gente que no llame la atención, gente que no tenga nada para brillar con luz propia, gente que no califique, gente que no tenga fuerza, gente pero muy limitada. Pero cuando yo lo llamo, yo lo posiciono y yo lo pongo, le entregaré la fuerza a él y a los que lo sigan para hacer lo que los he llamado a hacer. El diablo va a intentar todos los días de tu vida descalificarte. Dependerá de ti si le crees al diablo o le crees a Dios. Dependerá de ti inclusive cómo lees la Biblia y cómo la interpretas. Si con la ayuda del diablo o con la ayuda del Espíritu Santo. Tú tienes que estar muy seguro cuando tú lees la palabra de Dios quién te la está interpretando, porque el diablo es un intérprete de la Biblia. Se la quiso interpretar a Jesús, pero como él conocía al Padre, le dijo, no, yo no tentaré al Señor. Yo no me voy a tirar de ahí arriba. No importa que él mande a sus ángeles, en este momento eso no aplica. Y cambió la interpretación del diablo por la del Espíritu Santo y venció. El diablo no solamente intenta descalificarte con tus errores y tus limitaciones. Número 2, va a intentar debilitarte. La estrategia de Satanás tiene que ver con quitarte las fuerzas, con hacerte débil. Lo que tienes, sustraértelo. Como un mosquito que te succiona la sangre, así Satanás funciona. Y lo hace tentándote. Usa la tentación para debilitarte. La tentación es un debilitador natural. La tentación, el diablo sabe, ya cayeron la primera vez. Estos son hijos de Adán, estos son hijos de Eva. Estos son los que cuando yo les pongo la fruta delante, ellos no van a ceder, ellos se la van a comer. Ellos van a morder. Por eso tú dices, hoy no voy a comer dulce. Nada más hace falta que te lo pongan delante de la mesa y tú dices, que no, que no, que no, que no, que no voy a dejar de comérmelo. Porque somos hijos de Adán y Eva. Esa gente mordió y nosotros seguimos mordiendo. Y el diablo sabe eso, pero no lo aplique solamente a la comida, aplícalo a todas las áreas de la vida. Mira, Sansón. El Señor le dio una palabra, le dijo a los padres, este va a ser fuerte, nunca le corten el pelo, nunca tome vino, nunca haga nada
que vaya en contra de mi santidad. Y el muchacho tenía una fuerza descomunal. A veces lo pintan con unos músculos impresionantes, pero yo no creo que haya sido así. Para mí era un hombre normal, porque se preguntaban de dónde venía su fuerza. Lo más probable es que era un tipo normal, de tamaño y estatura mediana, que no tenía apariencia de nada, pero cuando agarraba un burro lo destruía, un león también, o peleaba con 1000 con una quijada de asno y los vencía. Y la gente decía, ¿de dónde sacó esa fuerza descomunal? Se lo preguntaban. Y el diablo encontró lo que había en Sansón que lo podía destruir: su debilidad, su inclinación natural para debilitarlo. Este es mujeriego por naturaleza. Y por eso la primera vez lo sedujo con una filistea. Y el pueblo con el que su pueblo estaba peleando y que supuestamente él lideraba a su pueblo en contra de ellos, se metió con una mujer de ellos. Y Dios se la dejó pasar esta vez. Y después por el camino, ¿recuerdan el león que él mismo mató? Que dentro había un panal de abejas, que él no podía tocar cuerpos muertos porque era un nazareno. Él tomó entonces la miel, la metió y inclusive fue a donde estaban sus padres y dijo, ¿quieren miel? ¿Y dónde la encontraste? Y no les dijo nada porque sabía que estaba rompiendo la ley de Dios. Porque cuando el diablo encuentra que tú eres capaz de mentirle a tus padres, que tú eres capaz de mentirle a tus autoridades, que tú eres capaz de mentirle a las personas que están allí para protegerte, para hacer lo que tú quieres hacer, en ese momento comenzó a destruirte. Y hay gente que Dios le ha entregado la fuerza espiritual de Sansón. Gente que está llamado para hacer proezas, pero hay gente que está relacionándose con los filisteos y comiendo miel de cuerpos muertos. Y más tarde o más temprano, esa actitud de nuestra parte se convierte en el tique a favor del diablo para debilitarnos. El diablo te va a debilitar. Finalmente se encontró con Dalila, y Dalila era más astuta que todas las demás mujeres, y Dalila lo fue endulzando y diciendo, mi amor, ¿dónde está tu fuerza? ¿Y dónde está tu fuerza? Y él la engañó un par de veces hasta que ella empezó a llorar. Y cuando un hombre ve a una mujer llorar, perdió. Y le dijo, mi fuerza está en el pelo. ¿Lo recuerdas? Ella llamó, le cortaron el pelo, le sacaron los ojos y lo convirtieron en el hazme reír de sus enemigos. El diablo va a usar lo que pueda y lo que está en ti, que es tu inclinación. Él te está estudiando. Él no puede meterse dentro de ti. Él no puede vivir dentro tuyo porque dentro de ti vive el Espíritu Santo. Pero Él te está mirando. Él tiene agentes enemigos, demonios que te están observando tus comportamientos, lo que miras en el teléfono, lo que haces, tus costumbres, tus culturas, tu manera de pensar, lo que ocultas, lo que tapas, lo que haces que quiebra la ley de Dios. Él te está observando y Él va armando un plan. Y con ese plan, custom made, Él prepara la tentación. Él no nos tienta a todos iguales. Él te estudió. Y entonces Él viene y debilita a Sansón. ¿Sabes lo que me encanta de esa historia? Que la Biblia dice justo en ese mismo pasaje del libro de Jueces, y a Sansón en la prisión comenzó a crecerle el pelo. La gente dice que la gracia de Dios solamente se predica en el Nuevo Testamento. No, está en toda la Biblia. Y esta es una evidencia en el Antiguo Testamento de la gracia de Jesucristo en acción. El pelo creciéndolo no fue escrito allí por casualidad. El pelo creciendo de Sansón es una evidencia de que Dios le estaba diciendo, tú me fallaste, me desobedeciste, no pude más que dejarte en las manos de tu enemigo porque lo intentaste una y otra vez, porque fuiste terco en desobedecerme hasta que te tuve que entregar y hacer que tus enemigos te vencieran. Pero tengo una noticia para ti, mi gracia no terminó contigo, por eso el pelo crece otra vez, para que si quieres ser usado por mí, te devolveré la fuerza y te usaré para la gloria de mi nombre. Y sabes, le podemos criticar muchas cosas a Sansón, pero no podemos quitar de que el hombre, aunque no hizo las cosas bien, creía en Dios y lo conocía bien. Porque cuando vio que el pelo le creció, le dijo, Señor, ¿será que me das la fuerza una vez más? Y miren que no confió en su pelo largo, confió en el que se lo dejó crecer. Y Señor, me devolverás la fuerza una vez más, aunque en este intento me vaya la vida, pero a estos desgraciados me los llevo conmigo. Y se agarró de las columnas del templo de Dagón en plena celebración, siendo él el hombre de Dios, el objeto de la burla, porque Satanás quiere debilitarte para convertirte en una burla, porque a quién ofende. Mis hermanos, Dios nos ama tanto que cuando tú sufres, Él sufre. Que cuando tú eres burlado, se duele su corazón. Entiéndelo así. Dios no es un Dios sin sentimiento. Dios nos ama tanto que cuando tú y yo estamos mal, Él dice, no puedo permitir que este, sobre quien puse mi gracia, mi gloria y mi poder, se quede siendo el hazme reír. El pelo crecerá.
y te amarrarás de las columnas del templo y te daré el último deseo de tu corazón. Muere como un vencedor, nunca como un derrotado. Tengo una noticia para ti: el diablo va a intentar debilitarte, pero tu final no va a ser de derrota, tu final va a ser de victoria. Dirán que moriste en el intento, pero moriste haciendo la obra de Dios para la gloria de Dios. Y por supuesto, el diablo va a querer debilitarte llenándote de temor, atemorizándote. La Biblia dice en Mateo capítulo 14 que Jesús caminaba sobre el mar y los discípulos lo identifican. ¿Recuerdan? Señor, ¿eres tú o es un fantasma? Se llenaron de miedo. Y cuando pasó el miedo, dijeron, ¿eres tú? Y Pedro, el atrevido Pedro, le dice, Señor, si eres tú, déjame ir a ti. Y Jesús le dice, ven, Pedro. Y Pedro puso el pie fuera del mar, del bote, en el mar de Galilea, y comenzó a caminar sobre el agua. Y ahí está Pedro desafiando la gravedad por una palabra de Dios y por una fe en su corazón. Y en ese momento Pedro está experimentando algo glorioso. Ponte en los zapatos de Pedro o en las sandalias. Ponte en lugar de Pedro caminando sobre el agua, desafiando la gravedad. No solamente tu Señor lo puede hacer, sino ahora tú también puedes hacer lo que tu Señor te dijo que tú podías hacer en Él. Pero de momento Pedro se dio cuenta de que había vientos y había lluvia y había tormenta, y empezó a mirar la tormenta y a cambiar la mirada de Jesús. ¿Y qué hace el diablo cuando tú quitas los ojos de Jesús? Te hace ver el problema y te hace creer que el problema es más grande que tú. Y sí, el problema es más grande que tú y que yo, pero tengo una noticia: las tormentas no son más grandes que Jesús. Pedro comenzó a hundirse porque el miedo le ganó, y cuando Jesús se acercó a él, parece que estaba lo suficiente cerca para levantarlo. Lo miró y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Cuando mi fe se vuelve pequeña, mi duda se hace grande. Cuando tu fe se vuelve pequeña, tu duda se hace grande. Y cuando la duda se hace grande, el resultado es temor. ¿Sabes por qué vivimos en temor? No porque hay una pandemia afuera, sino porque nosotros comenzamos a maximizar el nombre de ese virus y a decir que es más poderoso que cualquiera de nosotros. Sí que lo es, pero no más que mi Dios. El asunto es que nosotros nos estamos comparando con la pandemia y quedamos debilitados, atemorizados, llenos de pánico. Por favor, comparemos al COVID con Dios y quedará en desventaja. Saúl tiembla frente a Goliat porque Saúl, el más alto de su pueblo, cuando se compara su estatura y su fuerza con Goliat, se ve pequeño y él dice, yo no puedo. Por eso deja la armadura en un rincón a ver quién la viste. Porque él está mirando su tamaño, siendo que era el más alto, ahora es el más pequeño. Comparado con Goliat, está mirando al gigante y él dice, es más fuerte que yo, es más grande que yo. ¿Qué va? Porque se comparó. Llegó David, que a lo mejor era 5'4", 5'3", 5'7". La Biblia dice que era pequeño de estatura. Y llega David y dice, ¿quién es este? Filisteo incircunciso. No lo llama gigante. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Dice, hay uno que quiere pelear con él, que le pongan mi armadura. Y él dice, es demasiado grande, rey. Como diciéndole, aquí el grande eres tú, yo soy el pequeño. Déjeme usar lo que tengo, 5 piedras y una honda. Y va donde está el gigante, y el gigante le dice, hey, ¿piensas que soy un perro para que vengas con piedras y todas esas cosas? No, tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¡Pum! Y lo tumbó. ¿Qué hizo David que no hizo Saúl? Saúl se comparó con Goliat. David comparó a Goliat con Dios. Tú estás comparando el problema contigo y te quedas pequeño. Compara el problema con Dios y el problema se va a quedar pequeño. Compara a tu gigante con Dios y tu problema se quedará pequeño. Satanás quiere todos los días atemorizarnos porque él quiere que te compares con tu problema, con lo que te atemoriza. Mas Dios quiere que compares lo que te atemoriza con tu Dios. Y lo tercero que Satanás usa es la depresión. Él no solamente quiere descalificarte, no solamente quiere debilitarte, él quiere deprimirte. Y puedo poner muchos ejemplos de la Biblia. Puedo hablar de Jeremías deprimido. ¿Por qué, Señor, me dejas a mí en esta situación? Deprimido. Puedes leer Lamentaciones. De hecho, el hombre estaba tan deprimido que el segundo libro que escribió lo llamó Lamentaciones.
Es un libro de lamentos, es un libro de dolor, es un libro de llanto. Y no lo critiquemos porque a veces debemos ir a ese libro. Porque ese profeta habla lo que nosotros no nos atrevemos a decir en nuestras depresiones privadas. Y David, el gran cantor de Israel, el que venció al gigante, el hombre grande, pequeño pero grande en fe, en algún momento comienza a llorar sus miserias y a decir todo lo malo que había hecho y todo lo que le estaba sucediendo y las traiciones y el hijo que lo traicionó y el amigo que lo dejó y el primo que lo vendió, y está ahí llorando delante de Dios, deprimido. Pero quiero darte de Job y quiero leerte algunos versículos de Job capítulo 30. Este es el lenguaje, esta es la narrativa de la depresión. Así se expresa un deprimido. Escucha esto y te vas a sentir identificada o identificado quizás. Dice: ahora mi alma está derramada dentro de mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos. Está despierto, está en insomnio. Y la noche, cada minuto cuenta. Y él dice: ¿cuándo llegará el día para ver si salgo de esto? Taladra mis huesos. Los dolores que me roen no reposan. Son como un ratón royendo, comiéndose la madera. Y dice: así son los dolores. Son continuos, no se me quitan. Están acabando con mis huesos. Y miran su interpretación de lo que vive. Él me derribó en el lodo. Porque lo primero que hace un deprimido es mirar al cielo y decirle: ¿por qué me dejaste? Soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Job estaba deprimido. Y no es para menos. En un solo día se murieron todos sus hijos. Se cayó su economía y perdió la salud. ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes pedirle? El hombre tiene razones para estar deprimido. El hombre tiene razones para estar caído. El hombre tiene más sufrimiento que tú y que yo. Si en algo nos estamos lamentando, pensemos en Job. Está dolido por la muerte de sus hijos, enfermo porque su cuerpo está lleno de llagas, de una sarna maligna, y además su economía se vino abajo y toda la riqueza aparentemente se perdió. Los hijos de Dios nos deprimimos. La depresión es parte de la vida, inclusive de los que creen. Creo que una de las cosas que hizo Job, que es parte del proceso libertador al cual Dios más tarde lo lleva, es la capacidad de decir cómo se siente y de dejarle saber a Dios cómo lo ve a Dios en la situación. A veces los cristianos somos tan espirituales que no queremos hablar lo que nos sentimos, que no queremos decir cómo vemos a Dios en nuestro dolor. Mis hermanos, los grandes de la fe, Jeremías, Daniel, también David y Job, experimentaron la depresión, porque el diablo, cuando quiere, te tiende en una cama y te hace creer que eres polvo y ceniza y que no saldrás de allí. El gran predicador del siglo XIX, el gran predicador inglés Charles Spurgeon, cuando comenzó a brillar en la predicación, se llenó de enemigos dentro de la iglesia de Londres y de Inglaterra, que lo llamaban su enemigo, que escribían sermones en contra de él. La prensa se convirtió en total enemiga de Spurgeon, porque se sentían atacados por los mensajes directos y de santidad del predicador. Iban y se sentaban allí para luego distorsionar sus palabras y publicar en los periódicos que Spurgeon había dicho algo que él no había dicho. El hombre comenzó a ver todo esto y todo este ataque, todo esto que sucedía, y empezó a llenarse de una depresión profunda. Para colmo de males, en una reunión de más de 3,000 personas en el tabernáculo de Londres, en la iglesia que Dios le había permitido edificar, un hombre malintencionado al que le habían pagado para que dijera eso, se levantó y dijo: ¡fuego! ¡Fuego! Para que la gente, creyéndole, saliera corriendo del edificio y se provocara un caos. Y lo logró. En la estampida de la gente tratando de huir, 7 personas murieron. Y Spurgeon se sintió culpable. La depresión que estaba aguantada dentro de su corazón, dicen los biógrafos, que en ese momento estalló. Y el gran predicador, el hombre que había llevado a miles a los pies del Señor, el que escribía sermones que hoy son calculados en millones de dólares, del costo, del valor de sus sermones, llegó a costar más de $1 millón en la época, y hoy mucho más. El hombre estaba caído, estaba totalmente destruido.
Estaba en una profunda depresión que algunos dicen que duró toda la vida, pero ya no igual después de esto que les voy a contar a ustedes. Su mujer, orando por él, decía: Señor, por favor, saca a mi marido de la depresión. Y decía: úsame a mí para hacer que él se levante. Y el Señor puso en ella una estrategia. Ella llegó a la habitación donde estaba su marido encerrado, donde nadie podía entrar, ni sus hijos gemelos, ni ella. Y ella comenzó a escribir versículos de la Biblia en las paredes de la habitación. Y todos los días le dejaba una promesa de las Escrituras. Él la miraba y decía: Pero un día le escribió algo en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que por mi causa son perseguidos y calumniados. Bienaventurados aquellos contra quienes se diga toda clase de males, porque eso hicieron contra mis profetas que vinieron antes de ustedes. Y esas palabras taladraron el alma de Spurgeon, y se levantó de la cama, se lavó la cara, se cambió las ropas y dijo: no puedo arrancar la depresión, pero sí darle gracias a Dios, porque me hace un bienaventurado de ser calumniado y de ser atacado por la obra de Dios. No crean, el hombre de Dios tenía rachas en las que volvían los periodos de depresión. Su mujer escribía en las paredes los versículos de la Biblia y él volvía a ser levantado. Porque cuando tú no puedes solo, Dios obra usando a los que puso a tu lado para levantarte. Por eso no dejes que el enemigo oculte tu depresión, tus sentimientos caídos. Compárteselo a los seres que amas, porque ellos serán usados por Dios para levantarte en tus caídas y no dejarte allí tirado en una cama como si fueras solo polvo y ceniza. Eres hechura de Dios, has sido hecho a la imagen de Dios, eres un hijo, una hija de Dios, y Él vive dentro de ti. Aleluya, aleluya. El antídoto contra la depresión lo encierra el salmista en el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Obviamente el hombre estaba abatido y turbado. Había depresión, hermanos, en términos modernos. Encontró el lenguaje correcto y el diálogo correcto. Nosotros tenemos que aprender, aunque nos digan locos, a dialogar con nuestra alma y a darle órdenes a nuestra alma que responda a la voluntad de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando venga la depresión a tu vida, háblale a tu alma. Ahí reside la depresión. Y dile: ¿por qué te abates? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? No te daré permiso para que tú te rindas y para que dejes de esperar en Él. Espera en Dios, porque aún he de alabarle por la victoria. Él es mi salvación, Él es mi Dios. Aleluya. Mis hermanos, el diablo no duerme. Anda buscando cómo acabarnos. Quiere descalificarnos, quiere debilitarnos, quiere deprimirnos. Tenemos que reconocer que a veces lo logra, ¿verdad? Con lo que el diablo no cuenta es que tú y yo somos gente de fe. El diablo no cuenta con que nosotros tenemos el arma que vence al mundo y lo vence a él, nuestra fe. Nuestra fe es suficiente para vencer a nuestro enemigo. Mira cómo lo dijo Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 8 y 10, o 8 al 10. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está allí mirando cómo los devoro, a quién voy a descalificar, a quién voy a debilitar, a quién voy a deprimir. Está buscando cómo hacerlo. Dice: al cual lo resistirán firmes en la fe. ¿Cómo vas a vencer al diablo? Firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Pareciera que nos habla a nosotros. Sabiendo que si tu pariente y tu hermano en la iglesia se enfermó del COVID y pelea con este virus y está peleando entre la vida y la muerte, muchos de los nuestros en otras partes del mundo también están viviendo esto. Bueno, ¿y eso cómo me ayuda? Que si el pueblo de Dios está sufriendo en los 4 términos de la tierra, el Dios de la iglesia está a punto de librarla, porque Él no dejará a su iglesia caída para siempre. Y Pedro cierra en el versículo 10 diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya. Alguien diga aleluya. Mis hermanos,
Después de la prueba, sigue creyendo y sigue esperando. Después de la prueba vendrá la gracia de Dios manifestada en perfección, en afirmación, en fortaleza y en establecimiento. Seremos más que vencedores, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. El diablo te ataca debilitándote, el diablo te ataca descalificándote, el diablo te ataca deprimiéndote. Está bien, déjalo, y a veces lo logra, pero no permanentemente. Porque tú estás en Dios, porque Dios está en ti. Sigue aferrado a la palabra, recordando las promesas, escribiéndola en tus paredes, sobre todo en tu corazón, y hablándole a tu alma que no hay razón para olvidarse de Dios, porque Él nunca se olvidará de ti. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie.